Buenas, en este video lo que voy a mostrar es la clase de estructura de costos y las estructuras de mercados. Un poco la idea es, retomando lo que veníamos viendo hasta ahora, habíamos analizado la economía desde el lado de la demanda, desde el lado de la oferta, y habíamos planteado que los bienes tenían cierta elasticidad. Y a partir de eso se formaba el precio de equilibrio y se obtenían ciertas ganancias cuando nosotros modificábamos la variable precio. Esto es a grandes rasgos. También habíamos visto que la empresa tomaba sus decisiones en competencia perfecta, habíamos planteado. Cuando nosotros hablábamos de tomar las decisiones en competencia perfecta, lo que suponíamos es que existe información perfecta, es decir, se sabe cuántos oferentes existen en el mercado, cuántos demandantes hay, se sabe el precio de que cada uno vende y la estructura de costos de cada empresa. Entonces, a partir de eso se puede tomar una información más acertada del precio. Por eso decíamos que los mercados de competencia perfecta básicamente son tomadores de precio, ya que hay muchos oferentes y hay muchos demandantes. Entonces suponemos que al existir información perfecta no vamos a poder vender a un precio distinto porque nos encontraríamos de que el consumidor iría a demandarlo a otro lado. Bien, también otro de los supuestos de la competencia perfecta es que existe libre movilidad de los factores y que no hay costo de entrada ni de salida. Con esto lo que pensamos es de que el productor cuando ve que no hay ganancias puede salir y no tiene una pérdida asociada al mismo. Lo mismo que cuando hay ganancias puede ingresar rápidamente al mercado. Por eso es que suponemos que el equilibrio se da en forma automática y armónica, porque cuando vemos que hay un mercado que existe y que tiene ganancias, eh, muchos oferentes y demandantes eh, podrían, sin costo adicional, entrar en el mercado. Bueno, hasta acá un poco el repaso de lo que veníamos hablando. Ahora lo que vamos a suponer es que, bueno, la realidad es que la competencia perfecta no existe y que además existe también lo que se denomina poder de mercado. Por ejemplo, en el caso de las estructuras del mercado del sector agropecuario, nosotros somos tomadores de precio, pero no porque haya muchos oferentes y muchos demandantes, sino porque existe un poder de mercado muy grande, que es el que fija el precio. Como muchos de ustedes pusieron en el parcial correctamente, de que justamente Estados Unidos es el mayor oferente, entonces es el que tiene el poder de mercado, es el que dispone a cuánto lo va a vender. Si él quiere venderlo más barato, a nosotros nos saca, nosotros no podemos vender más barato que él porque él tiene mayor cantidad, no podemos enfrentarnos a un proveedor que es mucho más fuerte. ¿Por qué nos ganaría con su estructura de costos? Puede soportar precios menores. Bien, entonces ahí vamos viendo lo que nos va a tratar de terminar de hacer entender este tema, que son las estructuras de mercado. Estos poderes que yo estoy nombrando, del poder de mercado, va a tener que ver con las cuestiones de la cantidad de oferentes que existen en el mercado con el producto. Si el producto es un producto diferenciado, yo voy a poder obtener poder de mercado. También va a depender de la cantidad de demandantes y de cuestiones que van a hacer que yo pueda poner un precio más alto o menos alto dependiendo cómo me posicione yo. Por esto es que es interesante su identificación y la comprensión, que influye decididamente en la formación de precio de mercado, como estaba diciendo. Ya me acompañaba con la lectura. Bueno, entonces veamos la estructura de mercado a partir de definir cantidad de oferentes y de demandantes. En competencia perfecta nosotros decíamos que había muchos oferentes, muchos demandantes. Entonces, lo que vamos a encontrar que es un mercado de competencia perfecta.
Acá lo que estoy suponiendo es que hay poco poder de mercado porque al haber muchos oferentes, y yo si quiero aumentar un poco el precio, nadie me lo va a venir a comprar. Ahora supongamos de que hay muchos demandantes, pero hay pocos. Esto es lo que estamos pensando, por ejemplo, las compañías de teléfono, Movistar, con personal, Claro, y otras más que andan dando vueltas, son pocas. Entonces, el poder de mercado, el precio lo definen entre ellas. Por lo general, cuando veamos oligopolio, vamos a ver que acá lo que se trata de evitar es que existan eh, acuerdos entre las empresas para evitar justamente que se cobre un precio desmedido o un precio que no esté eh, protegiendo al consumidor. Y después hay casos donde el oferente es uno solo, y a esto lo vamos a llamar monopolio. Seguramente muchas ya escucharon hablar de la palabra monopolio. Bueno, acá vamos a tratar de verlo desde el lado de los costos y desde el lado de cómo nosotros empresarios nos influye la toma de decisión los monopolios. Los monopolios, como dice el cuadro, existe un solo oferente y hay muchos demandantes. Los monopolios también lo podemos diferenciar entre naturales. Los naturales son aquellos que son por cuestiones o características de infraestructuras, hacen que no pueda haber dos empresas iguales. Por ejemplo, el gas, o sea, la cantidad de gastos que hay que incurrir para llevar a cabo una empresa de gas hace que sea conveniente que la infraestructura la realice el Estado y que la lleve a cabo una empresa privada. Entonces, esto se denomina monopolios naturales por su infraestructura. Bien, entonces ellos, estos tipos de casos, pueden cobrar el precio que quieran porque son uno solo. Entonces, en el caso de bienes que sean necesarios o que se consideren necesarios para la sociedad, lo regula el Estado. Los que no son necesarios, el empresario tiene el poder de cobrar lo que quiera. Pensemos en un teatro. Si va el artista que nos gusta, el, el dueño del teatro o el que organiza la función va a dividir el teatro en lo que es la sala VIP y ahí te va a cobrar 10.000 pesos por estar, un poco más lejos te cobra 8 y así puede hacerse por el excedente del consumidor, cobrando la cantidad que cada uno esté dispuesto a pagar. Entonces, estos tipos son unos tipos de mercados que se dan por la variedad de la cantidad de oferentes que existen. Después, si variamos la cantidad de demandantes y vemos que son muchos los oferentes, podemos encontrar un oligopsonio o un monopsonio. Y así, distintos mercados que son más particulares. Nosotros lo que vamos a desarrollar son los de competencia perfecta, oligopolio y monopolio. Los demás son muy específicos y no nos interesa. Hay uno que sí me interesaría agregar, porque lo vamos a ver, que es el que yo ya nombré, que es de competencia monopolística. No es que exista un solo oferente, sino que su producto es diferencial. Tiene algo que los otros no tienen, entonces por eso puede cobrarlo. Si existe fácil replicidad, que se puede replicar fácilmente, por lo general va a sostener el poder del mercado hasta que ingresen. Y si no, podemos suponer también, por ejemplo, Coca-Cola tiene poder de mercado porque si bien hay varias copias, la fórmula secreta hace que sea distinto. Entonces tiene el poder del mercado. Bien, continuamos porque si no se va a hacer larguísima la clase y es mucho. Básicamente ya les conté de lo que íbamos a hablar y de que íbamos a tratar de entender los conceptos de los costos y a partir de ahí cómo se toman las decisiones según la estructura del mercado. Entonces, primero nos vamos a enfocar en los costos de una empresa. En una empresa, nosotros podemos pensar que tenemos costos explícitos, implícitos, costos de corto y costos de largo plazo. Bien, los costos explícitos son aquellos que yo realizo efectivamente, que llevan a la erogación monetaria. Los costos implícitos son los que llevan aparejado el concepto de costo de oportunidad que ahora vamos a desarrollar. Después tenemos los costos del corto y largo plazo que básicamente van a estar asociados a la planificación y a la forma de producción que tenemos. Por ejemplo, los insumos van a ser costos de corto plazo, que yo voy
incorporando. También puedo pensar en largo plazo una infraestructura, una innovación de un producto, de un eh, artefacto que utilicen. Bien, entonces estos tipos de cuestiones nos ayudan a nosotros al momento de tomar decisiones. Tener en cuenta los costos es fundamental, o sea, uno de los análisis que se debe realizar y tener en cuenta para cualquier emprendimiento es saber en qué y cómo gastamos nuestro dinero. Cuando hablé de costo de oportunidad, le dije, de costos implícitos, le dije que íbamos a desarrollar nuevamente la idea de costo de oportunidad. Y acá voy a detenerme un poquito para que se entienda de que es un concepto económico y no uno contable, ya que el concepto economista plantea es que tiene que ver con esas cuestiones del sacrificio que yo realizo para llevar a cabo una actividad. Un ejemplo fácil de entender es el caso cuando nosotros decimos, bueno, como pongo mi casa, no tengo gasto. Bueno, ahí es un costo de oportunidad, porque nosotros lo que tenemos que pensar es que por lo menos la rentabilidad que me va a dar eh, el alquiler tiene que ser como mínimo igual a la rentabilidad que vaya a dar el negocio que yo que esté haciendo, porque si no estoy perdiendo plata, digamos. Yo uso la sala para vender jabones y vendo 10 pesos los jabones. Bueno, no, si la sala la alquilo, me dan 100 pesos. Bueno, estoy perdiendo 90 pesos. Ese es el sacrificio económico necesario que yo tengo que entender. Y se entiende así que es económico. No se asientan los estados contables, solo se tiene en cuenta para esta idea de comparar la rentabilidad y si realmente me conviene o no. Cuando yo voy a hacer un análisis de proyecto, es importante tener en cuenta los conceptos económicos. Sí, claro, en este punto ustedes me pueden decir, y bueno, pero sí, yo en realidad eso no lo pensaba alquilar, o si bien no gano mucha plata vendiendo jabones, es algo que a mí me encanta hacer, bueno, ahí no entra en discusión eso. Cuando hablamos de emprendedores o de ideas a hacer, muchas veces estos costos de oportunidad son mucho más altos, porque te llevan muchísimas más horas, y entonces se interpreta esta idea. Pero si nosotros vamos a formular un proyecto ya analizándolo más a largo plazo, no hay que dejarlo de tener en cuenta. Otro de los errores claves que se tiene en el costo de oportunidad, y es un ejemplo que puse también, es la idea de el cobro de los honorarios nuestros. Muchas veces decimos, bueno, no, pero como yo lo hago, no tengo en cuenta salarios. Bueno, ese es un error porque, bueno, si yo no estaría haciendo eso y si fuera a trabajar a cualquier lado, me pagarían tanta plata. Entonces, otro de los análisis que tengo que hacer es eso, bueno, más allá de que yo no saque la plata explícitamente para pagarme, tengo que tener en cuenta si el proyecto es rentable, si realmente puedo vivir de eso, si realmente puedo sacar 30.000 pesos por mes. Ese es otro costo de oportunidad que tenemos que tener en cuenta al momento que analizamos llevar a cabo un proyecto. El salario es nuestro costo de oportunidad. Si a mí me pagan 200.000 pesos por ir a trabajar y yo estoy haciendo jabones por 10.000 pesos, bueno, el sacrificio que tengo que hacer es dejar 200 lucas. Yo lo puedo hacer por todo lo que conté recién, perdón, me estoy medio trabado. Que le guste y todo lo que yo sea y que no quiera ir a trabajar en una empresa. Bueno, está bien, pero lo tenemos en cuenta. Estamos perdiendo 190 lucas. Bueno, nada, quise ser un poco claro en esto, creo que era un concepto que en la primera etapa no había quedado del todo claro, así que lo quería repasar. Bien, entonces, para resumir y terminar con el tema, es la cuantificación de la mejora alternativa que se sacrifica en lugar de aquella seleccionada como satisfactoria para el logro de los objetivos. Como les decía recién, bueno, es esto, me pagan 200 lucas por ir a trabajar en una empresa y eso es lo que yo resigno en lugar de la que selecciono. ¿Sí? Voy a ganar 10.000 pesos, no importa, bueno, sacrifiqué 200. No voy a cobrar el alquiler, que son 10.000 pesos, pero lo tengo en cuenta que resigno 10.000 pesos. Bueno, seguimos. Esta parte
Ustedes después tienen una materia que se llama formulación y evaluación de proyectos, donde vamos a desarrollar mejor todos estos conceptos. Simplemente acá los voy a usar y también con una idea de no nos demoremos en el tema. Clasificación de costos, así como dijimos explícitos e implícitos eh, de corto y largo plazo, también lo podemos ver según su posibilidad de relación con la unidad de costo. Entonces podemos decir que es directo, si cada vez que yo tengo que producir 10 panes necesito 10 kilos, 1 kilo de harina, bueno, ese es directo porque para obtener 10 panes sí o sí necesito cantidad de harina. Los indirectos son los que no necesariamente van a estar relacionado con la cantidad de la producción, por ejemplo, Internet. Bueno, no, yo vendo panes, Internet lo tengo, es indirecto al producto, pero es un servicio que yo ofrezco. Y ajenos que no tienen nada que ver con la producción. No sé, el pago del banco, qué sé yo, algo, una cuestión de esa. Otra de las cuestiones, cómo lo podemos pensar, es según su comportamiento, variables fijos o semivariables. Bueno, entonces los variables son estos que realmente están asociados al producto, y los fijos son los que, más allá de que yo produzca o no, los voy a tener. Por ejemplo, el alquiler, los sueldos, la luz, el agua, el gas, yo los voy a tener que pagar. ¿Qué puede pasar? Que un fijo puede ser variable, porque el agua es fijo, pero si yo produzco, consumo más agua. Entonces, una parte fija y otra parte es variable. Bien. Bueno, y después los otros que habíamos dicho erogables o no erogables, esto que tiene que ser que si necesariamente los tengo que pagar o son los que no pago, por ejemplo, los de los costos de oportunidad. Bueno, así como definimos los anteriores, podemos decirlos como en relación a los elementos de estructura que componen el costo de oportunidad o de acuerdo a los recursos que representan. Bien, vamos a continuar ahora a tratar de entender cuáles son las variables que nos van a dar a nosotros eh, el saber cómo van nuestros costos. Entonces, para ello nosotros decimos, bueno, ¿cómo planteamos? Bueno, el costo por absorción plena fijado a nivel de capacidad es uno de los sistemas de costeo y este está determinado por la suma de todos los sacrificios económicos que inciden tanto directa como indirectamente en la obtención del producto. Entonces, lo que vamos a tener, los costos variables, y que son aquellos que van a estar exclusivamente definidos por la capacidad, por la cantidad de producción, y los fijos que van a tener que ver con los que sí o sí, produzca o no produzca, lo voy a tener. ¿Sí? Entonces, y el margen bruto lo vamos a definir como los ingresos totales, es decir, la cantidad que yo vendo por el precio que vendo, menos los costos totales. Entonces eso va a ser mi margen bruto. A ver si tenemos, bueno, acá hay otra, perdón, acá nos quedaba otro tema de costos, pero vamos a meternos en lo que es la fórmula que le estaba diciendo recién de lo que eran los costos por absorción. ¿Sí? Como dice acá, los estados contables son informes que muestran analíticamente los costos de proceso de producción agrícola y ganadera. Ahí tengo un detalle de todo lo que yo estoy llevando a cabo. Cualquier eh, incidencia la tengo que tener en la planilla de costo. La unidad de costeo por hectárea, bueno, esto es específico a lo que es agrícola, pero también modifica según la cantidad de productos o servicios que estemos disponiendo. Así que esto está hecho porque nosotros tenemos economía agropecuaria, pero no nos detenemos tanto, porque también vimos que a partir de los nuevos agronegocios se modifican, entonces podemos producir otras cosas que tienen que ver con el agro y no necesariamente va a estar con la unidad de hectárea. Pero bueno, vuelvo a la fórmula. Como les estaba diciendo recién, el margen bruto lo vamos a definir como los ingresos totales menos los costos totales. Y acá voy a retomar un poquito la idea de lo que habíamos planteado al principio de las estructuras de costo. Entonces, cuando yo pienso que trabajo en competencia perfecta
o que soy tomador de precio, como en el caso de los productos agropecuarios, nosotros vamos a entender que los beneficios son ceros. Una aclaración, cuando yo digo que los beneficios son ceros, no estoy diciendo que no tengo ingreso. Recordemos que nuestro costo de oportunidad, el alquiler, el salario, por más que no lo saque, yo lo tenía en cuenta. Entonces, dentro de lo que yo planteo que tiene que ser rentable, digo, bueno, necesito 40 lucas para comer. Entonces está ahí dentro. Mi beneficio es, más allá de todo lo que necesito para que funcione la empresa y para que yo coma, si me queda algo extra, eso es beneficio. Entonces, en competencia perfecta sabemos que siempre estamos muy justo de los costos totales. Entonces lo suponemos cero. Al suponer que los beneficios son cero, la ecuación se nos forma, recuerden, se nos forma que el ingreso total tiene que ser igual a los costos totales. Recordando que los ingresos totales eran la cantidad vendida por el precio de venta. Y los costos totales eran los costos variables más los costos fijos. Bien, la fórmula, si se les hizo nudo, la vamos a ver el viernes, pero esto es gráficamente lo que les dije recién. Los ingresos totales dijimos que era cantidad por precio, entonces va a ser una curva similar a esto. Los costos fijos, no importa cuánto produzca, lo voy a gastar igual, entonces es horizontal a la X porque justamente es independiente. Y después los costos variables es la que vemos, bueno, no la vemos porque no está punteada, pero tendría una forma paralela a esta menor. Estos son los costos totales, que es la suma de los costos fijos más los variables. Bien, lo que no vemos es la de los costos variables. Siempre me hago bulla cuando hago esto porque es muy técnico, así que les pido paciencia, mírenlo tranquilos. Eh, y lo van a tener que ver una o dos veces porque las gráficas sé que les cuesta, pero no son tan difíciles, ¿sí? Bueno, seguimos viendo acá y vemos que nosotros nos dice zona de ganancia económica, zona de pérdida económica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo cuando los ingresos totales igualan a los costos totales, yo estoy en equilibrio, ahí mis beneficios son iguales a cero. Si mis costos totales son mayores a mis ingresos totales, quiere decir que estoy perdiendo plata, ¿sí? Porque no estoy cubriendo siquiera la cantidad de los costos totales son mayores a lo que me ingresa. Entonces con esto no estoy cubriendo todo lo que estoy gastando. Y si me encuentro en un punto en el que el ingreso total es igual al costo total, ya estoy diciendo que es un punto de cierre, digamos. Si yo estoy abajo de los ingresos que me generan los costos fijos, ya tengo que cerrar la empresa. O sea, este es el punto de cierre. Más abajo ya no puedo sostener. Hasta acá digo, bueno, por lo menos pago el alquiler, estoy bien y estoy salvando los variables, pero lo puedo ir llevando. Bien, vamos a verlo más adelante con otra gráfica, pero acá lo definí. Acá está, como les decía recién, la del costo variable. El costo variable es la punteada y como dijimos que el costo total, el variable más el fijo, el costo total es este. Si el costo total cruza el ingreso total, decimos que es el punto de equilibrio porque los ingresos igualan a los costos, entonces esta es la cantidad de producción y este es el precio de venta. Si yo me encuentro en un punto entre medio del que cubro, el que no cubro los costos totales y se igualan, pero se igualan con los costos fijos, digo que puedo seguir trabajando. O sea, todavía estoy cubriendo algo de mis costos. Bien, entonces trabajo hasta que no cubro los costos variables. Ese es mi punto de cierre. ¿Está bien? Bueno. Cualquier otra duda me pregunta. Entonces, punto de equilibrio, el ingreso total es igual al costo total. Punto de cierre es cuando no cubro los costos fijos. Buenísimo. Continuamos. Esto era en competencia perfecta. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nos enfrentamos a un monopolio. Recordemos que el monopolio habíamos planteado, había una sola empresa y entonces ella tenía el poder de mercado. Por lo tanto, va a poder las curvas
costos que se enfrentan tienen esta forma. Fíjense que este es el costo marginal, este es el costo medio, y este es ingreso medio, que recordemos que era el ingreso medio. ¿Se acuerdan que era el ingreso medio? Era cuánto valía el ingreso cuando variaba el precio, que lo habíamos asociado a estoy planteando la primer filmina, que el ingreso marginal era igual al precio. Entonces, esta termina siendo nuestra curva de demanda del monopolista. Si bien esta es la demanda que ellos quisieran tener, este es el precio que terminan cobrando, que es el ingreso marginal del monopolista. Bien. Bueno, la economía de escala mantiene, bueno, acá nos están explicando y acá nos dice lo que es el ingreso marginal. Debido a que el precio baja a medida que aumenta la producción, el ingreso marginal es menor que el precio. La curva de ingreso marginal tiene el doble de la pendiente de la curva de la demanda y la misma intersecciona con el eje X. Bien, empieza en el mismo lugar y dice que debido a que el precio baja a medida que aumenta la producción, bien, cada vez son más exclusivos, acá yo no produzco más. ¿Está bien? Este es el máximo que alguien está dispuesto a producir y como yo no tengo necesidad de ser eficiente, yo voy a producir hasta cuando quiera. Entonces voy a producir al punto de que el ingreso marginal se me iguale con el costo marginal, dejando un montón de gente afuera. Recordemos lo que yo les decía recién del teatro. Hay un montón de gente que estaría dispuesta a pagar, a verlo, pero no tiene el mínimo que cobra este señor, que es de 3.000 pesos. La mayor de las 10, la mínima de las 3.000. Bueno, como no puede entrar, queda afuera. Bueno, lo que muestra el monopolio es justamente eso, que no se rige por la cantidad demandada y por eso es ineficiente la asignación del monopolista, porque va a producir hasta que a él le parezca rentable y a un precio que él determine, sin importar la curva de demanda. Se produce y lo que queda es el excedente del productor insatisfecho. Entonces, veamos que cuando yo digo que produce hasta este lugar, va a ser cuando va a ser esto los costos variables y esta es la cantidad que realmente se estaría dispuesto a demandar. El precio, el precio de mercado sería este, pero en realidad él produce a este costo. Esa es la diferencia y esta es la rentabilidad o el beneficio o la ganancia que tiene el monopolista. ¿Bien? Simplifiqué la gráfica para que puedan ver cuáles son los costos del monopolista y cuál es el ingreso. Él vende al precio que se demanda, pero con la producción que le genera. Entonces, él sí tiene beneficios extraordinarios. ¿Se entendió? Bueno, me pueden volver a preguntar. Bueno, lo que les explicaba recién, la cuestión de eficiencia del monopolista. La ausencia de competencia no obliga al monopolista a producir en donde los costos por unidad sean más bajos, por consiguiente, no se logra la eficiencia. Entonces, el monopolista produce cuando el precio es mayor que el costo marginal. Produce hasta por acá. Bien, por consiguiente, el consumidor paga más por una unidad extra de producción de lo que le cuesta a la sociedad. Y acá me detengo porque el redactado parece que está en chino, que es lo que le expliqué recién. Yo voy a cobrar, voy a empezar a producir, dice, en realidad voy a empezar a cobrar a este precio, entonces lo que yo voy a cobrar más de lo que realmente le cuesta a la sociedad, lo que realmente me cuesta producirlo, eso es lo que yo estoy planteando. Los monopolistas producen menos a un precio más elevado de lo que se produciría en competencia perfecta. Bien, bueno. Acá un poquito para entender las diferencias, hay un cuadro donde vemos que en competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio y este es horizontal, por lo tanto es igual a la demanda. En el caso del monopolio ya dejan de ser
iguales, entonces el ingreso marginal es la curva azul, pero la demanda y el precio va a estar definido por la curva roja, que es la demanda de consumo del mercado. Bien, entonces acá maximiza ganancias cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, y en el monopolio maximiza ganancias cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, pero el precio lo fija con respecto a la curva de demanda. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? El precio ya no deja de ser igual que nuestros costos. Obtiene pérdidas si el precio es menor que el costo medio. En el largo plazo, la existencia de barreras a la entrada permite que haya beneficios económicos positivos. Si estamos en competencia perfecta, lo que les explicaba hoy, se van a perder esas ganancias porque las empresas pueden ingresar y la mayor competencia hace que se disminuyan los beneficios. Y acá los excedentes, hasta cuánto produce, cuánto se consume y cuánto puede consumir en monopolio, que son las pérdidas irrecuperables. En realidad, al precio que se vende se quisiera consumir esta cantidad, pero se produce esta. Y esto no hay mercado que lo satisfaga. Por eso, cuando es esencial, necesita la intervención del Estado. Si no, esta gente que queda afuera, como eran los que querían ir a ver a Ricky Martin, no le importa al monopolista. Realmente Ricky Martin. Bueno, espero que haya sido claro y seguimos con la clase. No sé cuánto se me fue de largo. Bueno, muchas gracias. Chao.